¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que desearías poder retroceder en el tiempo y deshacer una sola decisión que cambió absolutamente todo en tu vida? Estoy hablando del tipo de momento que se reproduce en tu mente una y otra vez, cada vez haciéndote estremecer más que la anterior, haciendo que tu estómago se revuelva con un arrepentimiento tan profundo que físicamente duele, que te consume por dentro como un veneno lento pero implacable. Pues déjame contarte sobre el día en que me convertí en esa persona, el gerente del que todos te advierten, la historia de advertencia que se susurra en las salas de descanso y se comparte en foros en línea, el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia puede destruir una carrera en cuestión de minutos. Mi nombre es Marcos, y tenía 28 años cuando cometí suicidio profesional de la manera más espectacularmente humillante posible. Créeme cuando te digo que no exagero ni un ápice. Tenía todo a mi favor. Absolutamente todo lo que una persona joven y ambiciosa podría desear en la vida. Era el gerente de sucursal más joven en la historia de Prestige Financial Group, una posición que generalmente se otorgaba a personas con al menos 15 años de experiencia en el sector bancario. Personas que habían pagado sus cuotas y habían demostrado su valía a través de décadas de servicio. Pero allí estaba yo, sentado en esa oficina de esquina con ventanas de piso a techo que daban al horizonte del centro de la ciudad, sintiéndome como si fuera dueño del mundo entero. Mis trajes estaban hechos a medida por sastres caros. Mi reloj era una pieza suiza que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Mi automóvil era importado y reluciente. Y mi ego era astronómico, tan inflado que prácticamente ocupaba toda la habitación cada vez que entraba a algún lugar. Genuinamente creía que había descubierto la fórmula secreta del éxito, que había encontrado el atajo que otros no conocían, y llevaba mi arrogancia como una insignia de honor, completamente ajeno al hecho de que estaba construyendo mi imperio sobre una base de arena que estaba a punto de desmoronarse bajo mis pies de la manera más catastrófica imaginable. La cosa sobre el éxito cuando llega demasiado temprano en la vida es que empiezas a creer tu propia propaganda, empiezas a pensar que eres especial, que las reglas no se aplican a ti, que tus instintos siempre son correctos y tus juicios son infalibles, que tienes algún tipo de don especial que te hace superior a los demás. Caminaba por ese banco cada mañana como si estuviera caminando por una alfombra roja, asintiendo con la cabeza a los empleados que se apresuraban a saludarme con respeto, mezclado con miedo, tomando decisiones instantáneas sobre las personas, basándome en nada más que su apariencia, su ropa, el automóvil que conducían, el reloj que usaban, la forma en que se peinaban o se maquillaban. Tenía este sistema de creencias retorcido de que podía saber todo sobre la situación financiera de una persona con solo mirarla durante unos segundos, y me enorgullecía de esta supuesta habilidad, esta capacidad de leer a las personas instantáneamente como si fuera algún tipo de detector humano de riqueza. Mis colegas me llamaban el cerrador, porque tenía esta reputación de conseguir las cuentas más grandes, los clientes más ricos, los acuerdos que aparecían en los titulares de nuestros informes trimestrales y que hacían que los ejecutivos corporativos me señalaran como ejemplo de excelencia. Pero aquí está lo que nadie sabía. Aquí está el pequeño secreto sucio que mantuve oculto bajo todo ese pulido y brillo superficial. En realidad no era tan bueno en mi trabajo como todos pensaban. Simplemente era realmente bueno perfilando a las personas, seleccionando cuidadosamente a los clientes que ya se veían exitosos, e ignorando a todos los demás como si fueran invisibles. Literalmente juzgaba un libro por su portada, cada vez sin excepción, y de alguna manera, milagrosamente, me había salido con la mía durante 3 años completos, 3 años enteros de ser promovido, elogiado, y puesto en un pedestal por lo que era esencialmente discriminación, disfrazada de perspicacia empresarial, prejuicio sistemático presentado como estrategia comercial inteligente. Recuerdo la fecha exacta como si estuviera grabada en mi cerebro con un hierro candente. 17 de octubre, un martes que comenzó como cualquier otro martes aburrido, pero que terminó con todo mi mundo implosionando de la manera más devastadora posible. La mañana había sido rutinaria, casi tediosa en realidad, nada que indicara la catástrofe que se avecinaba.
Tomé mi café habitual demasiado caro de la cafetería artesanal al otro lado de la calle, esa donde conocían mi pedido de memoria porque Dios no permita que bebiera café normal como las personas comunes y corrientes. Eso estaría por debajo de mi estatus autopercibido. Revisé algunas carteras de inversión. Aprobé algunos préstamos siguiendo criterios que ahora reconozco como superficiales. Rechacé aún más solicitudes basándome en criterios que tenían más que ver con mis corazonadas y prejuicios que con un análisis financiero real o profesional. Alrededor de las 2 de la tarde, estaba parado cerca de las estaciones de los cajeros, charlando con Jennifer, una de nuestras cajeras senior que llevaba años en la institución y que siempre había sido profesional y competente, cuando lo noté entrar por la entrada principal del banco, y ese momento, ese preciso instante, cambiaría el curso de mi vida para siempre. La forma en que se veía, nunca lo olvidaré aunque quisiera. Y créeme que he querido olvidarlo 1000 veces porque el recuerdo me llena de una vergüenza tan profunda que a veces apenas puedo respirar cuando pienso en ello, cuando revivo ese momento de juicio cruel y despiadado. Llevaba ropa que definitivamente había visto días mejores, una chaqueta descolorida que parecía venir de una tienda de segunda mano, jeans que estaban gastados en las rodillas y mostraban señales de mucho uso, zapatos que estaban rayados y viejos, casi deshechos en algunos lugares, y se comportaba con esta actitud tranquila, casi disculpándose por existir, como si no estuviera seguro de que pertenecía allí, como si esperara que alguien le dijera que se fuera. Su cabello necesitaba un corte urgentemente, sus manos se veían desgastadas y ásperas, las manos de alguien que trabajaba con ellas todos los días en labores físicas, y había esta humildad en su manera de ser que yo leí completamente mal, como debilidad, como insignificancia, como prueba de que no valía mi tiempo ni mi atención. Sentí que Jennifer se tensaba a mi lado, y pude ver a los otros cajeros intercambiando miradas, esa mirada que decía que se estaban preparando para un cliente difícil, tal vez alguien que iba a discutir sobrecargos por sobregiro o quejarse de políticas bancarias que no entendía. Y yo, en mi estupidez infinita y arrogancia descontrolada, tomé una decisión en ese mismo momento de que esta persona no valía mi tiempo, que probablemente iba a ser algún cliente con saldo bajo con problemas que no quería enfrentar, alguien que ocuparía tiempo valioso que podría pasar cortejando a clientes realmente importantes, clientes que merecían mi atención y mis habilidades. Así que hice algo que todavía me enferma el estómago cuando lo reproduzco en mi mente, algo que me persigue en mis pesadillas, y me hace cuestionar quién era yo realmente en ese entonces. Me volví hacia Jennifer y susurré, lo suficientemente alto como para que un par de otros empleados pudieran escuchar y compartir mi supuesto ingenio. Parece que tenemos a un verdadero magnate aquí. Y luego realmente me reí. Esta risa condescendiente y cruel que transmitía todo sobre mi carácter, en ese único sonido horrible, esa risa que reveló la fealdad de mi alma en un instante. El rostro de Jennifer se puso rojo de vergüenza, no por ella misma, sino por mí, por lo que acababa de presenciar, y rápidamente miró hacia otro lado, fingiendo estar ocupada con el papeleo, y debería haber reconocido esa reacción como una señal de advertencia. Debería haber entendido que ella estaba tratando de distanciarse de lo que acababa de hacer, pero estaba demasiado envuelto en mi propio sentido de superioridad para darme cuenta de las señales obvias. El hombre se acercó al mostrador con pasos tranquilos y medidos, y yo observaba desde mi posición a unos 3 metros de distancia, todavía con esa expresión de suficiencia en mi rostro, todavía pensando que era tan inteligente, tan perceptivo, tan superior a esta persona que acababa de entrar en mi banco, en mi territorio. Habló en voz baja con uno de nuestros cajeros junior. Marco lo llamábamos aunque su nombre real era Trevor, y vi cómo los ojos de Trevor se abrieron ligeramente mientras miraba la pantalla de su computadora, sus dedos congelándose en el teclado por un momento antes de componerse profesionalmente, y esa debería haber sido mi segunda señal de advertencia clara, pero estaba ciego, completa y absolutamente ciego, a lo que estaba por desarrollarse ante mis ojos. De hecho, comencé a alejarme, planeando regresar a mi oficina donde tenía una llamada de conferencia programada con algunos inversores potenciales que podrían traer cuentas significativas al banco, cuando escuché a Trevor decir con una voz ligeramente elevada,
claramente destinada a llamar la atención de alguien con autoridad. Señor, para una transacción de este tamaño, voy a necesitar que nuestro gerente de sucursal la apruebe y lo asista personalmente, si me permite un momento. Las palabras me golpearon como agua helada derramándose sobre mi cabeza, y sentí este extraño aleteo en mi pecho, este primer pequeño susurro de duda que comenzaba a infiltrarse en mi confianza. Pero incluso entonces, incluso con esa señal directa de que algo era diferente sobre este cliente, mi arrogancia no me permitió creer que había estado equivocado. Pensé que tal vez estaba tratando de retirar unos pocos miles de dólares. Quizás tenía una pequeña cuenta comercial. Nada que realmente desafiara mi evaluación de él. Nada que demostrara que mi juicio instantáneo había sido completa y horriblemente incorrecto. Caminé hacia allí con lo que estoy seguro todavía era un aire de condescendencia mal disimulada. Mi sonrisa profesional pegada en mi cara. Esa calidez falsa que había perfeccionado durante años de entrenamiento en servicio al cliente. Esa máscara que usaba para ocultar mi verdadero desdén por las personas que consideraba inferiores. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Pregunté, mi tono educado en la superficie, pero por debajo llevaba el más ligero tono de impaciencia, como si le estuviera haciendo un favor simplemente reconociendo su presencia en mi prestigioso banco. El hombre me miró con estos ojos amables y cansados, ojos que habían visto mucho más de la vida de lo que mi existencia privilegiada y protegida podría siquiera comenzar a comprender, ojos que contaban historias de sacrificio y trabajo duro que yo nunca había conocido. Y dijo simplemente, con una voz tranquila pero firme, necesito transferir algunos fondos y discutir algunas oportunidades de inversión que me han surgido recientemente. La forma en que lo dijo fue tan subestimada, tan humilde, sin ninguna de la fanfarria o la importancia personal que yo asociaba con clientes ricos, sin ninguna de las señales externas que yo había aprendido a reconocer como indicadores de riqueza. Y eso me desconcertó aún más porque no encajaba en mi visión del mundo cuidadosamente construida. En mi visión distorsionada de la realidad, las personas ricas anunciaban su riqueza, exigían atención, usaban su éxito como una armadura, así que este enfoque tranquilo y modesto no computaba con lo que creía saber sobre el dinero y el poder y cómo las personas exitosas se comportaban. Hice un gesto hacia mi oficina, todavía sin comprender completamente la magnitud de mi error, todavía pensando que esto iba a ser una transacción modesta que manejaría rápidamente antes de volver a mi trabajo realmente importante, a los clientes que realmente merecían mi tiempo y experiencia. Caminamos a través del piso de mármol del banco, mis zapatos caros haciendo clic con confianza, mientras sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido contra el suelo pulido, y sostuve la puerta abierta para él, con esta cortesía performativa que en realidad era solo otra expresión de mi complejo de superioridad, otra forma de demostrar que yo era quien tenía el poder en esta interacción. Una vez dentro de mi impresionante oficina con sus muebles caros y su vista panorámica, me senté detrás de mi escritorio de caoba, otro símbolo de mi éxito que había elegido específicamente porque me hacía sentir poderoso e importante, y abrí su cuenta en mi computadora, esperando ver exactamente lo que había asumido, una cuenta corriente básica con tal vez unos pocos miles de dólares, posiblemente una pequeña cuenta de ahorros para emergencias, nada que requiriera mi experiencia o atención especial, nada que justificara el tiempo que estaba invirtiendo en esta interacción. Pero en el momento en que esos números se cargaron en mi pantalla, sentí que todo mi cuerpo se ponía completamente rígido, cada músculo bloqueándose como si me hubieran golpeado con un rayo eléctrico de puro shock, y no estoy exagerando cuando digo que mi visión realmente se nubló por un segundo, porque mi cerebro no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo en esa pantalla brillante. El saldo de la cuenta decía $47,683,412.67, y debajo de eso había carteras de inversión, tenencias de acciones, activos inmobiliarios, cuentas comerciales y fondos de inversión que elevaban su patrimonio neto total, con nuestra institución, a algo cercano a los $78 millones, una cifra que hacía que mi cerebro casi dejara de funcionar. $78 millones, Dios mío.
$78 millones estaban sentados frente a mí. Estaba mirando a uno de los clientes más ricos que nuestro banco había tenido jamás. Posiblemente, el cliente más rico que actualmente operaba con nuestra sucursal. Una ballena financiera en todos los sentidos de la palabra. Y yo acababa de burlarme de él, reírme de él abiertamente, juzgarlo basándome únicamente en su apariencia, como si fuera algún tipo de indigente, tratarlo como si estuviera por debajo de mi atención, todo mientras él se sentaba allí con más dinero del que yo ganaría en 1950 vidas completas de trabajo arduo. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor como si estuviera en un carrusel fuera de control, y sentí esta ola de náuseas rodar a través de mí con tanta intensidad que tuve que agarrar el borde de mi escritorio para estabilizarme, mis nudillos poniéndose blancos por la presión que ejercía, mis palmas instantáneamente húmedas con sudor frío que hizo que mi costosa pluma Mont Blanc se deslizara de mis dedos y cayera sobre el escritorio con un sonido que parecía ensordecedor en el silencio repentino que llenaba la oficina. Levanté la vista de la pantalla para encontrarme con sus ojos, y en ese momento devastador, vi que él sabía absolutamente lo que había hecho, lo que había dicho, cómo lo había juzgado tan cruelmente, y había este destello de algo en su expresión, no exactamente ira sino decepción, tristeza tal vez, como si hubiera visto este comportamiento antes en otros lugares y otras personas, como si esta no fuera la primera vez que alguien lo había subestimado basándose en las apariencias, y eso de alguna manera lo hizo mucho peor, mucho más doloroso de soportar. Mi boca se abrió pero no salieron palabras, mis cuerdas vocales paralizadas por el puro horror de mi situación, mi mente acelerada recorriendo todas las formas posibles de recuperarme de este error catastrófico de juicio, pero sin encontrar ninguna solución porque no había recuperación posible. No había charla suave ni encanto que pudiera borrar lo que había hecho, lo que múltiples empleados me habían visto hacer con sus propios ojos. El hombre, cuyo nombre ahora veía en la pantalla que era Roberto Chen, un nombre que vagamente reconocía de alguna revista financiera que había hojeado meses atrás, sin prestarle mucha atención, se sentó allí tranquilamente con sus manos desgastadas dobladas en su regazo, esperando a que yo hablara, dándome la oportunidad de cavar más profundo mi propia tumba profesional o intentar algún tipo de control de daños, aunque ambos sabíamos que el daño ya estaba hecho, ya era catastrófico, ya era completamente irreversible sin importar lo que dijera a continuación. Señor Chen, finalmente logré decir con voz estrangulada, mi voz sonando desesperada incluso para mis propios oídos. Disculpe la espera. Déjeme abrir su cartera completa y podemos discutir sus necesidades de inversión en detalle. Estaba tratando tan desesperadamente de sonar profesional, de pretender que los últimos 5 minutos no habían sucedido, de reiniciar la interacción y comenzar de nuevo como si tuviera algún tipo de máquina del tiempo, pero era como tratar de destocar una campana, imposible y tonto y dolorosamente obvio en su futilidad absoluta. Me miró durante un largo momento que se sintió como una eternidad, y pude verlo tomando una decisión interna, sopesando si llamarme directamente sobre mi comportamiento o dejarlo pasar, darme un pase inmerecido que mis acciones absolutamente no garantizaban. Y me encontré esperando, rezando, suplicando desesperadamente en mi mente por una misericordia que no tenía ningún derecho a esperar después de lo que había hecho. Joven, dijo finalmente su voz tranquila pero llevando una autoridad que hizo que mi oficina cara de repente se sintiera muy pequeña e insignificante. He estado operando con Prestige Financial durante 12 años, mucho antes de que usted trabajara aquí, y en todo ese tiempo jamás he experimentado lo que acabo de experimentar al entrar a esta sucursal hoy. Nunca me habían tratado con tal desprecio y falta de respeto. Las palabras me golpearon como golpes físicos que me dejaban sin aliento, cada una aterrizando con una precisión devastadora directamente en mi orgullo y mi ego, y sentí mi imagen cuidadosamente construida de mí mismo, como un profesional exitoso y competente, desmoronándose como un castillo de arena golpeado por una ola gigante, revelando la fea verdad debajo, la persona prejuiciosa, superficial y arrogante en la que me había convertido sin siquiera darme cuenta del monstruo que estaba creando.
mi carrera, mi reputación, mi futuro, todo por lo que había trabajado y construido, y de lo que me había enorgullecido durante años, todo estaba pasando ante mis ojos en ese momento de claridad brutal, y lo sabía absolutamente con una certeza aplastante, que nada volvería a ser lo mismo nunca más, que este momento me definiría, me perseguiría, me seguiría durante el resto de mi vida profesional, y más allá, marcándome como el ejemplo perfecto de cómo no comportarse en el mundo de los negocios. ¿Alguna vez has hecho un juicio sobre alguien que resultó estar completamente equivocado, de la manera más espectacular posible? ¿Alguna vez has dejado que tus suposiciones sobre las personas basadas en cómo se ven nublen tu capacidad de ver quiénes realmente son más allá de las apariencias superficiales? Porque estoy a punto de contarte exactamente cómo ese tipo de pensamiento destruyó todo lo que tenía, todo lo que había logrado, y tal vez, solo tal vez, mi historia te salvará de cometer el mismo error catastrófico que yo cometí ese día terrible. Déjame llevarte al principio de mi historia, para que entiendas cómo me convertí en la persona capaz de tal arrogancia impresionante y estupidez monumental, porque nadie comienza de esta manera. Nadie se despierta una mañana y decide convertirse en el villano de su propia historia. Sucede gradualmente a través de una serie de pequeñas decisiones y compromisos y justificaciones que eventualmente te transforman en alguien que no habrías reconocido hace solo unos años. Alguien irreconocible para la persona que solías ser. Crecí en una familia cómoda de clase media en los suburbios de una ciudad grande, nada espectacular ni terrible, solo ordinario en todos los sentidos imaginables, con padres que trabajaban duro en sus empleos modestos y esperaban que yo hiciera lo mismo, que valoraban la educación y la ambición, y hacer algo de ti mismo en el mundo sin perder tus valores fundamentales. Siempre fui bueno con los números desde pequeño. Siempre tuve esta afinidad natural por las matemáticas y la lógica que me diferenciaba de otros estudiantes, y sobresalí en la escuela sin tener que esforzarme demasiado, lo cual ahora me doy cuenta de que fue en realidad una desventaja enorme, porque me enseñó que el éxito debería venir fácilmente, que no necesitaba luchar o cuestionarme a mí mismo, o desarrollar humildad a través del fracaso como otros tenían que hacer. Me gradué cerca de la cima de mi clase sin sudar demasiado. Fui aceptado en una escuela de negocios decente, que tenía buena reputación en la región, y conseguí una pasantía en Prestige Financial durante mi tercer año de universidad, una pasantía que se convirtió en un puesto de tiempo completo después de la graduación, porque aparentemente impresioné a las personas correctas en los momentos correctos, y desde allí, mi ascenso fue meteórico, casi sospechosamente rápido en retrospectiva cuando pienso en ello ahora. Dentro de 6 meses de comenzar como empleado de tiempo completo, fui promovido de asociado junior a asociado senior, venciendo a personas que habían estado con la compañía durante años, personas que tenían más experiencia y conocimiento, pero que aparentemente carecían de mi ambición despiadada, y atribuí esto a mis habilidades superiores e inteligencia, en lugar de reconocerlo por lo que probablemente era, una combinación de suerte, timing perfecto, y tal vez algo de favoritismo de ejecutivos, que vieron potencial en mí, o les gustó mi estilo agresivo, o querían a alguien joven y hambriento que haría lo que fuera necesario para cerrar tratos, sin hacer demasiadas preguntas éticas. Mi primer año como asociado senior, traje 3 cuentas importantes al banco, clientes con carteras significativas que había cortejado agresivamente usando técnicas que ahora reconozco como manipuladoras, y mi comisión de esas cuentas sola fue más de lo que mi padre ganaba en un año entero como profesor de matemáticas de secundaria, un hecho que vergonzosamente mencioné durante una cena familiar, observando cómo su rostro caía con decepción, que yo estaba demasiado absorto en mí mismo para interpretar adecuadamente en ese momento, demasiado cegado por mi propio éxito para ver el dolor en sus ojos. Los elogios seguían llegando desde todos los rincones de la organización. Las promociones seguían sucediendo con regularidad casi alarmante, y en algún lugar de ese torbellino de éxito y reconocimiento, dejé de ser Marcos Rodríguez.
el chico de los suburbios que estaba agradecido por las oportunidades que la vida le había dado, y me convertí en Marcos Rodríguez, el prodigio bancario que merecía todo lo que había logrado y más, mucho más, porque claramente yo era especial, claramente había descubierto algo que otras personas no habían encontrado, claramente era simplemente mejor en esto que todos los demás a mi alrededor. Para cuando cumplí 26 años era gerente asistente de sucursal, y la gerente de sucursal en ese momento, una mujer llamada Patricia Sanderson, que tenía 30 años de experiencia en la industria, y había visto absolutamente todo lo que el mundo bancario podía ofrecer, intentó ser mi mentora, intentó enseñarme sobre la importancia de tratar a cada cliente con respeto independientemente del saldo de su cuenta, sobre construir relaciones genuinas, en lugar de simplemente perseguir números y comisiones, sobre integridad y ética, y todos estos conceptos anticuados a los que yo asentía, mientras internamente los descartaba como pensamiento obsoleto de alguien que no entendía la banca moderna y sus realidades competitivas. Patricia me contaba historias sobre clientes que llegaban pareciendo que no tenían nada, pero resultaban ser increíblemente ricos, o clientes que se veían ricos pero se estaban ahogando en deudas y desesperación, y enfatizaba una y otra vez que simplemente no podías juzgar la situación financiera de una persona por su apariencia externa. Pero yo sonreía, y estaba de acuerdo superficialmente, y luego volvía directo a hacer exactamente lo que ella me advertía que no hiciera, porque mi método estaba funcionando. Mis números eran fenomenales, así que claramente ella estaba equivocada con su filosofía anticuada, y yo tenía razón con mi enfoque moderno y agresivo. Cuando Patricia se jubiló después de décadas de servicio leal, hubo un proceso de selección para el nuevo puesto de gerente de sucursal, y yo estaba convencido de que iría a Gerald Matthews, un veterano de 15 años que conocía cada aspecto del negocio por dentro y por fuera como la palma de su mano, que había construido relaciones con clientes que abarcaban décadas de confianza mutua, que realmente se preocupaba por las personas, en lugar de verlas solo como números en una hoja de cálculo o comisiones potenciales. Pero la oficina corporativa, en su sabiduría infinita o tal vez en su estupidez infinita, decidió que lo que la sucursal necesitaba era energía joven, perspectiva fresca, estrategias de crecimiento agresivas, todas las palabras de moda corporativas que esencialmente significaban que querían a alguien que priorizara las ganancias sobre las personas sin hacer demasiadas preguntas morales. Y ese alguien era yo, el niño dorado que podía hacer que los números bailaran. El día que anunciaron mi promoción a gerente de sucursal, recuerdo caminar a esa oficina, mi oficina ahora, y sentir como si hubiera ganado la lotería de la vida, como si hubiera vencido al sistema, como si fuera invencible y nada pudiera tocarme o derribarme de este increíble nivel que había alcanzado a una edad tan joven. Gerald me felicitó con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y yo estaba demasiado intoxicado por mi propio éxito para notar la preocupación en su expresión, demasiado ciego para ver que estaba preocupado por lo que mi liderazgo significaría para la cultura de la sucursal, que Patricia había construido cuidadosamente durante décadas, para los empleados que habían trabajado allí fielmente, para los clientes que habían confiado en esta institución durante años pensando que era diferente a otros bancos. Comencé a hacer cambios inmediatamente después de asumir el cargo, implementando nuevas políticas que priorizaban a individuos de alto patrimonio neto por encima de todo lo demás, creando un sistema de servicio escalonado que esencialmente significaba que si no tenías cierta cantidad de dinero en tus cuentas, no valías nuestro tiempo o atención, eras enviado a personal junior, mientras yo personalmente manejaba a los clientes importantes que podían generar las comisiones más grandes. Literalmente escaneaba el área de espera cuando caminaba por el banco, seleccionando a personas que se veían ricas basándome en su ropa, sus accesorios, su comportamiento, la forma en que caminaban o hablaban, y me acercaba a ellos personalmente, presentándome como el gerente de sucursal, ofreciéndoles servicio prioritario, haciéndolos sentir especiales y valorados mientras ignoraba completamente a todos los demás
que no cumplían con mis criterios visuales arbitrarios de riqueza y éxito. Mi personal odiaba esto con cada fibra de su ser, absolutamente lo detestaba, y podía ver el resentimiento acumulándose en sus ojos durante las reuniones, cuando presionaba estas políticas discriminatorias, cuando enfatizaba la importancia de enfocarse en clientes de alto valor, cuando básicamente les decía que algunos clientes importaban más que otros basándose puramente en cuánto dinero tenían, pero no podían decir nada porque yo era su jefe, tenía la autoridad, tenía el respaldo de la corporación que amaba mis números y no le importaban mis métodos cuestionables. Jennifer, la cajera senior que más tarde presenciaría mi caída espectacular, en realidad intentó hablar conmigo sobre esto una vez, me llevó aparte después de una reunión de personal y dijo muy cuidadosamente, muy diplomáticamente, que sentía que estábamos alienando a clientes de mucho tiempo, que tal vez no se veían ricos, pero que habían sido leales al banco durante décadas y que merecían mejor trato, y la aparté con algunas tonterías corporativas sobre segmentación de mercado y asignación estratégica de recursos, palabras elegantes que no significaban absolutamente nada excepto que no quería escuchar lo que ella estaba diciendo, porque contradecía la narrativa que había construido sobre mí mismo y mi éxito meteórico. La verdad que no podía admitir, ni ante mí mismo y ciertamente no ante nadie más, era que estaba aterrorizado del trabajo duro real, aterrorizado de tener que construir relaciones lenta y cuidadosamente a lo largo del tiempo, aterrorizado de la paciencia y la conexión humana genuina que la banca real requería, así que tomé atajos convenientes, confié en juicios superficiales, me convencí de que tenía esta habilidad especial para leer a las personas cuando realmente solo estaba perpetuando estereotipos y prejuicios que hacían mi trabajo más fácil, pero me convertían en una peor persona y un peor banquero con cada día que pasaba. Había señales de advertencia por todas partes si hubiera estado dispuesto a verlas y prestarles atención. Clientes que cerraban silenciosamente sus cuentas y se mudaban a otras instituciones sin explicación, empleados que solicitaban transferencias a otras sucursales citando razones vagas, reseñas en línea que mencionaban sentirse poco bienvenidos o juzgados en nuestra sucursal específicamente, pero expliqué todo esto como personas que no apreciaban la excelencia, que no podían manejar altos estándares, que probablemente no eran el tipo de clientes que queríamos de todos modos según mi visión distorsionada, y este autoengaño masivo, esta ceguera voluntaria, me permitió continuar por un camino que siempre iba a terminar en desastre. Era solo cuestión de cuándo y cuán espectacular sería el choque cuando finalmente llegara. Mi vida personal también sufrió enormemente durante este periodo, aunque no lo reconocí en ese momento, porque estaba demasiado consumido por el trabajo. Las relaciones terminaban porque estaba tan consumido con el trabajo y el estatus, y mantener mi imagen cuidadosamente construida. Amistades se desvanecían porque solo quería asociarme con personas que sentía que mejoraban mi posición social. Reuniones familiares se volvían incómodas porque mis padres y hermanos podían ver en qué me estaba convirtiendo y no les gustaba. No les gustaba la persona en la que me había transformado. Y en lugar de que eso fuera una llamada de atención para cambiar mi comportamiento, simplemente pasaba menos tiempo con ellos. Me rodeaba de colegas y conocidos que reflejaban la imagen que quería ver, exitoso, importante, superior a las masas comunes. Comencé a gastar dinero imprudentemente durante este periodo de arrogancia, comprando cosas que no necesitaba para mantener una imagen de riqueza que en realidad no era real, porque aunque ganaba buen dinero, no estaba ni cerca de ser tan rico como pretendía ser, solo era bueno pareciendo el papel. Trajes de diseñador que costaban más que mi alquiler mensual, un automóvil de lujo que apenas podía pagar pero que necesitaba para la imagen, un reloj suizo que compré a crédito y pagué en cuotas. Mientras le decía a todos que lo había pagado en efectivo, todo era actuación vacía, todo era hueco y sin sustancia, todo era compensación por el vacío creciente que sentía dentro, pero me negaba a reconocer o enfrentar de manera honesta. ¿Sabes lo que es despertarte cada mañana y tener que ponerte una máscara elaborada? Tener que ser alguien que no eres realmente.
Mantener esta actuación agotadora de superioridad y confianza, cuando en el fondo estás asustado e inseguro, y cada vez más consciente de que en realidad no eres tan bueno como todos piensan que eres. Esa fue mi vida durante 3 años completos, 3 años de fingir y actuar, 3 años de construir cada vez más alto sobre una base de mentiras y arrogancia y prejuicio sistemático, 3 años de momentos como el de Roberto Chen, que simplemente no noté o que expliqué de manera conveniente, y todo se derrumbó en ese martes de octubre cuando finalmente, me encontré con una situación de la que no podía hablar para salir o ignorar o racionalizar de alguna manera que preservara mi ego frágil. Sentado allí en mi oficina con Roberto Chen, viéndolo procesar mi comportamiento horrible, sintiendo el peso de mi error asentándose sobre mis hombros como bloques de concreto que me aplastaban, experimenté por primera vez en años un momento de absoluta claridad brutal, un despojo de todas mis defensas y delirios donde me vi exactamente como era, y fue aterrador, verdadera y profundamente aterrador, de una manera que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo y mi carácter. «Señor Chen», comencé de nuevo, mi voz temblando ahora sin control, toda pretensión de compostura profesional completamente abandonada y destruida. Le debo una disculpa sincera. Lo que dije cuando entró, cómo lo traté basándome puramente en su apariencia, fue inexcusable, completamente inexcusable e imperdonable, y no tengo defensa para ello excepto mi propia ignorancia voluntaria y prejuicio profundamente arraigado. Las palabras se sentían como si estuvieran siendo arrancadas de algún lugar profundo dentro de mí, admisiones que nunca había hecho a nadie, incluido yo mismo, y decirlas en voz alta las hacía reales de una manera que era casi insoportable emocionalmente. Pero me obligué a continuar porque le debía al menos esa honestidad brutal, después de cómo lo había tratado. Hice suposiciones sobre usted basándome en su apariencia exterior, y esas suposiciones no solo fueron incorrectas, sino ofensivas y discriminatorias de la peor manera posible, y entiendo perfectamente si quiere cerrar sus cuentas y llevar su negocio a otra parte porque francamente, yo haría exactamente lo mismo en su posición. De hecho, insistiría en ello. Roberto Chen se sentó allí escuchando con atención, su expresión imposible de leer completamente, sus manos desgastadas todavía dobladas con calma en su regazo, y me encontré pensando en esas manos, en lo que representaban, en el trabajo y el sacrificio, y el viaje que lo había llevado a este punto en su vida, donde tenía $78 millones, pero aún usaba ropa vieja y conducía un automóvil modesto, y se comportaba con una humildad que yo, con mis logros comparativamente insignificantes, nunca había logrado desarrollar a pesar de todas mis ventajas. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo finalmente después de un silencio que pareció durar una eternidad, su voz todavía tranquila, pero de alguna manera llenando toda la oficina con su presencia, y asentí con la cabeza, aterrorizado de lo que iba a preguntar pero sabiendo que merecía lo que fuera que viniera, cualquier castigo o humillación que quisiera infligir. ¿Trata a todos sus clientes de esta manera, haciendo juicios antes de siquiera hablar con ellos? ¿O fui solo yo el que recibió este tratamiento especialmente horrible? La pregunta cortó directamente al corazón del asunto, exponiendo no solo este incidente aislado, sino todo el sistema que había construido durante años, toda la filosofía bajo la cual había operado, y supe que mi respuesta a esta pregunta determinaría no solo lo que sucedería con este cliente, sino qué tipo de persona iba a ser en 1900 y el futuro, si iba a seguir siendo el cobarde que era, o si iba a encontrar algo de coraje moral por primera vez en años. Podía mentir en este momento, podía decirle que fue una aberración terrible, un error único, podía intentar minimizar y desviar y protegerme a mí mismo de las consecuencias completas de mis acciones, o podía decir la verdad completa y enfrentar las consecuencias totales de lo que había hecho, y en ese momento crítico, sentado allí con mi carrera colgando de un hilo delgado, elegí la verdad. Tal vez por primera vez en años elegí ser completamente honesto sin importar el costo personal. «No, señor», dije, mi voz apenas audible por encima de un susurro tembloroso. «No fue solo usted. He tenido un sistema completo.
Tenía un sistema donde evaluaba a los clientes basándome en su apariencia y los trataba de manera diferente según esa evaluación superficial. Priorizaba a personas que se veían ricas y desestimaba a personas que no cumplían con mis criterios visuales arbitrarios, y entrené a mi personal para hacer lo mismo, creando una cultura tóxica de discriminación, y me estoy dando cuenta ahora, sentado aquí frente a usted, que probablemente he lastimado y ofendido y perdido innumerables clientes valiosos debido a este enfoque horrible, y no tengo excusa para ello excepto que pensaba que era bueno en mi trabajo cuando realmente solo era bueno siendo prejuicioso y discriminatorio, de la manera más sistemática posible. La confesión completa quedó suspendida en el aire entre nosotros como una nube tóxica, y vi algo cambiar en la expresión de Roberto Chen. No exactamente perdón, sino tal vez un reconocimiento de que al menos estaba siendo honesto conmigo mismo y con él, al menos reconociendo el alcance completo de mi fracaso, en lugar de intentar minimizarlo o esconderlo detrás de excusas corporativas. Construí mi riqueza durante 40 años largos, dijo, sus palabras medidas y deliberadas, cada una cargada de significado, comenzando literalmente con nada, absolutamente nada más que mis manos y mi voluntad de trabajar, trabajando en una fábrica bajo condiciones terribles, en construcción bajo el sol ardiente, en cualquier trabajo que pudiera encontrar sin importar cuán humilde fuera, ahorrando cada centavo que ganaba con disciplina férrea, invirtiendo cuidadosamente después de educarme a mí mismo sobre finanzas, tomando riesgos calculados cuando las oportunidades se presentaban, y sí, eventualmente volviéndome muy exitoso financieramente, pero nunca olvidé de dónde vine, nunca olvidé lo que se siente ser juzgado injustamente, ser descartado como insignificante, ser tratado como menos que humano porque no te ves de cierta manera que la sociedad ha decidido que representa éxito. Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me hacía imposible apartar la mirada, aunque cada instinto gritaba que escapara de esta conversación dolorosa, que huyera de este momento de rendición de cuentas que había estado evitando durante años. La ropa que llevo puesta hoy, estas prendas gastadas y viejas, estas son las ropas que usaba cuando estaba luchando por sobrevivir, cuando no tenía nada excepto esperanza y determinación. Las guardo y las uso a veces para recordarme de ese viaje difícil, para mantenerme humilde sin importar cuánto dinero tenga ahora, para recordar que la riqueza no es una medida del valor humano de una persona, y también, si soy completamente honesto con usted, para probar lugares como este, para ver cómo las personas tratan a alguien que no se ve como su idea preconcebida de éxito, y usted, joven, falló esa prueba de la manera más espectacular que he visto en mis 12 años con este banco. La revelación me golpeó como un puñetazo directo al estómago que me dejó sin aire. La comprensión de que esto había sido una prueba deliberada, una que había fallado tan espectacularmente, tan completamente, que no había forma de recuperarse de ella, y parte de mí se sintió enojada y defensiva, queriendo argumentar que no era justo poner trampas a las personas de esa manera, pero la parte más grande y más honesta de mí sabía que era absolutamente justo, que si trataba a las personas de manera diferente basándome en la apariencia, entonces merecía ser confrontado sobre ello sin importar cuán doloroso fuera el proceso. He estado considerando seriamente mover mis cuentas a otra institución financiera, continuó Roberto Chen, y sentí que mi corazón literalmente se detenía en mi pecho. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro, mientras calculaba mentalmente lo que perder un cliente de $78 millones significaría para mi sucursal, para mis métricas de rendimiento, para mi carrera que ya estaba en ruinas, y era absolutamente catastrófico, el tipo de pérdida que desencadenaría investigaciones inmediatas y revisiones exhaustivas y preguntas de la corporación para las cuales no tendría buenas respuestas que dar. Pero antes de tomar esa decisión final, quiero saber qué va a hacer usted sobre esto, no solo conmigo como cliente individual, sino con todo su enfoque hacia la banca, con la cultura que ha creado aquí, porque esto no es solo sobre un comentario grosero e irrespetuoso, esto es sobre una cultura sistémica que ha desarrollado, una cultura que sospecho afecta no solo a los clientes, sino también a sus empleados que tienen que trabajar bajo su liderazgo tóxico.
Tenía razón en cada palabra, absolutamente razón en todo lo que decía, y lo sabía en lo más profundo de mi ser. Podía sentir la verdad de sus palabras resonando a través de cada fibra de mi existencia, y me di cuenta de que este momento era el fin de mi carrera tal como la conocía, o el comienzo de algo completamente diferente, una bifurcación crítica en el camino donde tenía que elegir entre defender mi viejo yo y mis viejas formas, o derribar completamente todo lo que había construido y comenzar de nuevo desde cero con humildad real. Señor Chen, dije, y podía escuchar la desesperación en mi voz, pero también algo más profundo, algo que podría haber sido las primeras semillas de humildad genuina brotando en suelo árido. No sé si puedo arreglar esto completamente, no sé si puede confiar en mí después de lo que hice, o si mi personal puede confiar en mí, o si incluso puedo confiar en mí mismo después de ver de qué soy capaz cuando dejo que mi ego tome control, pero quiero intentarlo con todo lo que tengo. Quiero revisar completamente cómo opera esta sucursal, cómo opero yo como líder y como persona. Y sé que eso no es suficiente. Sé que las palabras no significan nada sin acciones concretas que las respalden, pero le estoy pidiendo, rogándole realmente, que me dé una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor que esto, que este banco puede ser mejor que esto, que hay algo en mí que vale la pena salvar a pesar de todo. Pude verlo sopesando mis palabras cuidadosamente, evaluando mi sinceridad con esos ojos sabios que habían visto tanto de la naturaleza humana, y contuve la respiración esperando su veredicto, sabiendo que cualquier cosa que decidiera resonaría a través del resto de mi vida, de maneras que apenas podía comenzar a imaginar. Le diré lo que voy a hacer, dijo finalmente después de una pausa que pareció durar horas. No voy a cerrar mis cuentas hoy en este momento, pero voy a observar muy cuidadosamente cómo cambian las cosas aquí en los próximos meses, y si no veo un cambio real y significativo, no solo ajustes superficiales de políticas, sino transformación cultural genuina que afecte cada aspecto de cómo opera esta sucursal, entonces moveré mi negocio a otra parte sin dudarlo, y me aseguraré de que la gente sepa exactamente por qué tomé esa decisión, incluyendo los detalles completos de lo que sucedió hoy. ¿Nos entendemos claramente? Asentí frenéticamente con la cabeza, el alivio inundándome a pesar de que sabía que esto era solo un indulto temporal, no un perdón completo, solo una oportunidad de probarme a mí mismo, una oportunidad que absolutamente no merecía, pero por la que estaba profundamente agradecido de todos modos. Gracias, logré decir, mi voz gruesa con emoción que ya no intentaba ocultar detrás de una máscara profesional. Gracias por darme esta oportunidad que no merezco. No la desperdiciaré. Lo prometo con todo lo que soy. Roberto Chen se levantó para irse, y yo me levanté de un salto también, casi tirando mi silla en mi prisa, y cuando llegó a la puerta de mi oficina, se volvió y dijo algo que se quedaría conmigo para siempre, palabras que se convertirían en mi principio rector en los años venideros. Recuerde, joven, la riqueza no se lleva en el exterior donde todos pueden verla. El carácter sí se nota en cada acción, y ahora mismo, su carácter necesita mucho trabajo y reflexión profunda. Luego se fue, caminando de regreso a través de la sucursal con su chaqueta de tienda de segunda mano y sus jeans gastados, y me quedé allí en mi oficina cara, traje costoso y todo, sintiéndome más pequeño y más avergonzado de lo que me había sentido en toda mi vida, sabiendo que todos en la sucursal habían visto lo que había pasado, sabiendo que la historia se difundiría como fuego por toda la organización, sabiendo que mi reputación estaba en ruinas y mi carrera colgaba de un hilo delgado, pero también sabiendo de alguna manera que esto era lo mejor que podría haberme pasado, la llamada de atención que desesperadamente necesitaba, aunque vino de la manera más dolorosa imaginable. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te obligó a mirarte en un espejo y ver tus peores cualidades reflejadas sin filtro ni piedad? Es devastador emocionalmente, pero a veces la devastación es lo único que puede romper años de autoengaño y arrogancia construidos cuidadosamente. Las secuelas inmediatas de esa reunión fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida profesional. Hasta ese punto, una cascada implacable de consecuencias y realizaciones que vinieron hacia mí tan rápido que apenas podía procesarlas,
cada una golpeando más fuerte que la anterior, despojando otra capa de la ilusión protectora que había construido alrededor de mí mismo durante años. Me quedé allí en mi oficina durante lo que debe haber sido 20 minutos completos, después de que Roberto Chen se fue, simplemente parado allí mirando fijamente a la nada, mi mente acelerada pero también de alguna manera completamente en blanco, como si estuviera experimentando shock traumático, como si mi cerebro no pudiera aceptar completamente lo que acababa de suceder y lo que significaba para mi futuro en esta industria. A través de las paredes de vidrio de mi oficina, podía ver a mis empleados susurrando entre ellos de manera urgente, lanzando miradas en mi dirección, y sabía que estaban hablando sobre lo que habían presenciado, sobre mi comportamiento cuando Roberto Chen llegó por primera vez, sobre lo que fuera que hubieran observado durante nuestra reunión tensa, y sentí este peso aplastante de vergüenza que era casi físico en su intensidad, haciendo difícil respirar normalmente, difícil mantenerme erguido, bajo su peso. Jennifer captó mi mirada desde el otro lado del piso de la sucursal, y la expresión en su rostro era algo entre lástima genuina y decepción profunda, y eso de alguna manera dolió más de lo que la ira habría dolido, porque la ira podría haberla descartado o defendido, pero la decepción genuina de alguien que había intentado advertirme sobre este camino exacto, eso cortó directamente a través de todas mis defensas psicológicas. Me senté de nuevo en mi escritorio y abrí el archivo completo de Roberto Chen, realmente mirándolo por primera vez, en lugar de solo escanear números, viendo no solo las cifras impresionantes, sino la historia detrás de ellas. 12 años de depósitos consistentes y disciplinados, inversiones cuidadosas y bien investigadas, retiros modestos que mostraban frugalidad a pesar de la riqueza masiva, un patrón que hablaba de disciplina y pensamiento a largo plazo que yo claramente carecía, y vi notas de 900 interacciones previas con otros empleados del banco, notas que lo describían como amable, paciente, comprensivo, siempre educado, nunca exigente o arrogante a pesar de su riqueza, el tipo de cliente que cualquier institución debería estar agradecida de tener, y yo lo había tratado como basura basándome en nada más que mis suposiciones prejuiciosas sobre cómo deberían verse las personas ricas. Comencé a pensar obsesivamente en cuántos otros clientes había maltratado a lo largo de los años, cuántas personas habían entrado a esta sucursal esperando servicio profesional, y en cambio, habían encontrado mi juicio cruel y desprecio apenas disimulado. ¿Cuántas cuentas habíamos perdido debido a mi comportamiento sistemáticamente discriminatorio? ¿Cuántos clientes potenciales nunca regresaron después de su primera visita porque los hice sentir pequeños e insignificantes? Y el alcance del daño que había causado, no solo a mi carrera sino a esta institución y a personas individuales que merecían mucho mejor, era asombroso, abrumador, casi incomprensible en su magnitud cuando realmente me permitía pensar en ello honestamente. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras tomaba mi teléfono para llamar a mi gerente regional, David Thornton, sabiendo que tenía que reportar este incidente antes de que Roberto Chen lo hiciera, sabiendo que adelantarme a la historia era mi única oportunidad de mantener cualquier credibilidad que pudiera quedarme, pero temiendo profundamente la conversación, temiendo la decepción y la ira que escucharía en la voz de David cuando le contara lo que había hecho. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, su voz alegre y sin sospechar nada malo. «Marcos, qué bueno escuchar de ti. ¿Cómo van las cosas en la sucursal?» Y sentí que mi garganta se apretaba dolorosamente porque estaba a punto de destruir ese tono alegre, a punto de entregar noticias que cambiarían cómo me veía, como todos en la corporación me verían de ahora en adelante. «David», dije, mi voz sonando extraña y hueca incluso para mí, «necesito reportar un incidente serio que ocurrió hoy. Un incidente que involucra mi comportamiento inapropiado hacia un cliente de alto patrimonio neto. Comportamiento que fue discriminatorio y que ha puesto a la sucursal en riesgo de perder una cuenta de $78 millones, posiblemente más, si esto se vuelve público». Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea, un silencio que pareció extenderse eternamente,
y casi podía escuchar los engranajes mentales de David girando mientras procesaba lo que acababa de decir, mientras calculaba las implicaciones para la sucursal y para la empresa, mientras cambiaba de verme como su gerente de sucursal estrella a verme como un pasivo enorme y un problema que necesitaba ser manejado con cuidado. Cuéntame exactamente qué pasó paso por paso, dijo finalmente, su voz ahora completamente desprovista de calidez, profesional y cortante, el tono que usas cuando ya estás preparándote para el control de daños. Y lo hice. Le conté todo sin omitir ningún detalle vergonzoso, cada palabra que había dicho, cada suposición que había hecho, cada acción discriminatoria que había tomado, sin retener nada, porque sabía que sanitizar la historia solo empeoraría las cosas cuando la verdad completa, inevitablemente, saliera a la luz. Para cuando terminé mi confesión completa, podía escuchar a David escribiendo en su teclado, probablemente ya redactando correos electrónicos a sus superiores, ya poniendo en marcha los protocolos que existían para este tipo de situación, ya calculando cómo minimizar el daño a la reputación del banco, y me di cuenta con claridad fría que protegerme a mí no era su prioridad en absoluto. Proteger a la institución era su trabajo, como debería ser en esta situación. Voy a necesitar que documentes todo esto por escrito y me lo envíes dentro de la próxima hora, dijo David, su voz tensa y controlada. Y voy a tener que escalar esto al Departamento de Cumplimiento Corporativo y a nuestro equipo ejecutivo. Este es exactamente el tipo de comportamiento contra el que tenemos políticas explícitas en todos nuestros manuales de capacitación, y el hecho de que viniera de un gerente de sucursal lo hace aún más serio y potencialmente dañino para nuestra marca y reputación. Sentí que mi estómago caía aún más profundo, lo cual no había pensado que fuera posible en este punto, mientras la realidad completa de mi situación se volvía cristalina. Esto no iba a ser solo una reprimenda severa o una advertencia formal. Esto iba a ser una investigación completa y exhaustiva, posiblemente acción disciplinaria severa, posiblemente terminación inmediata de mi empleo. Incluso si de alguna manera lograba mantener mi trabajo, mi reputación estaba completamente destruida. Mis posibilidades de avance profesional se habían evaporado. Todo por lo que había trabajado durante años se estaba desmoronando ante mis ojos. Entiendo completamente, dije en voz baja, apenas capaz de hablar por encima del nudo en mi garganta. Y David, sé que esto no cambia nada de lo que hice, pero quiero que sepas que soy completamente consciente de lo grave que es esto, de lo equivocado que estuve, y estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para arreglar esto, para cambiar cómo he estado operando como gerente y como persona, para ser mejor de lo que he sido. Podía escuchar el escepticismo en su silencio, la pregunta no expresada de si esto era arrepentimiento genuino o solo autopreservación desesperada, y honestamente, no estaba del todo seguro yo mismo en ese momento porque probablemente era ambas cosas, enredadas juntas en un desastre de emociones y realizaciones que todavía estaba tratando de procesar y entender. Discutiremos tu compromiso con el cambio después de que se complete la investigación, dijo David firmemente. Ahora mismo, necesito que te concentres en la documentación y en asegurarte de que el señor Chen se sienta escuchado y valorado por esta institución. Lo último que necesitamos es que esto se vuelva público, o que mueva sus activos sustanciales a un competidor, y le cuente a otros clientes potenciales sobre esta experiencia. ¿Lo entiendes claramente? Confirmé que lo entendía. Perfectamente. Y terminamos la llamada, y me senté allí mirando mi pantalla de computadora en blanco, el documento vacío donde se suponía que debía verter mi confesión completa, mi nota de suicidio profesional esencialmente, y sentí esta mezcla extraña de miedo paralizante y alivio extraño, miedo de las consecuencias que vendrían, pero alivio de que ya no tenía que fingir más, ya no tenía que mantener la fachada de perfección, podía finalmente ser honesto sobre mis fracasos, incluso si esa honestidad me destruía profesionalmente. Pasé la siguiente hora escribiendo el documento más difícil de mi vida profesional, detallando no solo el incidente con Roberto Chen, sino toda la cultura que había creado en la sucursal durante mi tiempo como gerente, las políticas que había implementado
que priorizaban la apariencia sobre la sustancia, el entrenamiento que había dado a mi personal, que esencialmente les enseñaba a discriminar sistemáticamente, todo completo y sin censura, cada detalle feo y vergonzoso, porque me di cuenta de que si iba a enfrentar consecuencias, también podría enfrentarlas por el alcance completo de lo que había hecho en lugar de solo este incidente aislado, que era simplemente el síntoma más visible de un problema mucho más profundo. Cuando presioné enviar en ese correo electrónico, sentí esta sensación extraña de alivio mezclado con terror absoluto, como si acabara de saltar de un acantilado y estuviera en ese momento de caída libre antes del impacto inevitable, sabiendo que el choque se acercaba pero aún no sintiéndolo completamente. Miré el reloj y me di cuenta de que eran casi las 5 de la tarde, casi hora de que la sucursal cerrara, y supe que necesitaba dirigirme a mi personal antes de que se fueran. Necesitaba contarles lo que había sucedido antes de que lo escucharan de otra persona, o lo leyeran en alguna comunicación corporativa fría. Necesitaba ser dueño de mis errores frente a las personas que los habían presenciado y sufrido bajo mi liderazgo tóxico. Salí de mi oficina y le pedí a todos que se reunieran para una breve reunión antes de cerrar, y pude ver la aprensión en sus rostros, la curiosidad mezclada con preocupación, porque las reuniones improvisadas de la gerencia nunca son buenas noticias en el mundo corporativo, y estoy seguro de que se estaban preguntando si iba a haber despidos o reestructuración, o algún otro desastre corporativo que afectaría sus vidas. Nos reunimos en la pequeña sala de conferencias, los 12 miembros de mi personal apretujándose alrededor de la mesa, y me paré a la cabecera de la mesa mirando sus rostros, estas personas con las que había trabajado durante años, pero que nunca realmente había visto como individuos con sus propias vidas y luchas y sueños. Nunca había valorado de la manera que merecían ser valorados como seres humanos. Necesito contarles sobre algo que sucedió hoy, comencé, mi voz temblando ligeramente por la emoción. Algo de lo que estoy profundamente avergonzado y que todos ustedes merecen saber porque afecta cómo opera esta sucursal y cómo he estado liderándolos durante todo este tiempo. Los vi intercambiar miradas confundidas y preocupadas, y seguí adelante, contándoles sobre mi interacción con Roberto Chen en detalle doloroso, sobre mi comentario discriminatorio que algunos de ellos habían escuchado, sobre la confrontación en mi oficina, donde mi comportamiento fue expuesto completamente, sobre la conversación con David y la investigación que ahora estaba en marcha y que probablemente los involucraría a todos. La sala estaba absolutamente silenciosa mientras hablaba, y podía ver el shock registrándose en algunos rostros que quizás no habían presenciado el incidente directamente, reconocimiento en otros, que probablemente habían sospechado que mi comportamiento era problemático, pero nunca se habían sentido empoderados para confrontarme sobre ello, dada la dinámica de poder y validación en los rostros de aquellos como Jennifer, que habían intentado advertirme y habían sido descartados sin consideración. Les debo a todos ustedes una disculpa sincera y profunda. Continué, mi voz quebrándose ligeramente, porque he creado una cultura aquí que prioriza las cosas equivocadas, que trata a los clientes de manera diferente basándose en características superficiales, y he puesto presión sobre ustedes para adoptar estos mismos prejuicios y actuar de maneras que probablemente van contra sus propios valores, y eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia, no es ético, y no es el tipo de banca que deberíamos estar haciendo como profesionales. Jennifer habló, su voz tranquila pero firme y clara. Algunos de nosotros intentamos decirte esto hace tiempo, Marcos. Intentamos explicarte que tu enfoque era incorrecto, que estaba lastimando a las personas y dañando al banco a largo plazo. Pero no quisiste escuchar nuestras preocupaciones, porque pensabas que sabías más que todos nosotros juntos. Sus palabras no eran acusatorias en tono, pero sí en contenido. Solo declaraban hechos que eran absolutamente verdaderos, y dolían porque tenía toda la razón. Me habían advertido. Me habían dado oportunidades de cambiar de curso antes de que fuera demasiado tarde, y las había ignorado todas porque pensaba que sabía mejor que personas con mucha más experiencia y sabiduría. Tienes toda la razón, reconocí abiertamente. Ustedes intentaron decírmelo y yo no escuché, y esa falla de escuchar
esa arrogancia que me hizo pensar que sabía más que todos ustedes, nos ha llevado a este punto terrible, y no sé qué va a pasarme. No sé si todavía seré su gerente la próxima semana o el próximo mes, o si me despedirán como probablemente merezco, pero independientemente de lo que suceda con mi carrera, quiero que sepan que estoy genuinamente comprometido a cambiar, a aprender de esto de la manera más profunda posible, y a asegurarme de que si permanezco en esta posición por algún milagro, creamos una cultura completamente diferente aquí, una que trate a cada cliente con dignidad y respeto, independientemente de cómo se vean o cuánto dinero tengan en sus cuentas. Podía ver algo de escepticismo en sus ojos, lo cual era completamente justo dado mi historial. Las palabras son baratas, y yo tenía mucho que probar con acciones consistentes a lo largo del tiempo, pero también vi algo de esperanza cautelosa, alguna posibilidad de que tal vez este desastre podría conducir a algo mejor, podría ser el catalizador para un cambio real y duradero en cómo operábamos como equipo. Hablamos durante otros 30 minutos, con miembros del personal compartiendo sus propias experiencias, de sentirse presionados para juzgar a los clientes, basándose en apariencias, de rechazar a personas que podrían haber sido buenos clientes a largo plazo, de sentirse incómodos con las políticas que había implementado, pero sin sentirse capaces de hablar abiertamente sobre esas preocupaciones, y escuchar todo esto expuesto en detalle, escuchar el impacto completo de mi liderazgo de las personas, que lo habían experimentado diariamente, fue devastador emocionalmente pero también absolutamente necesario, un ajuste de cuentas que necesitaba enfrentar sin esconderme detrás de excusas o racionalizaciones. Para cuando terminamos y todos se fueron a casa, me sentía emocionalmente agotado hasta el punto de colapso, pero también, extrañamente, más ligero de alguna manera, como si la confesión, incluso la confesión dolorosa, hubiera liberado algo de la presión que había estado acumulándose dentro de mí durante años de vivir una mentira. Fui el último en salir de la sucursal esa noche, caminando por el edificio vacío, apagando las luces una por una, configurando el sistema de alarma, haciendo estas tareas mundanas mientras mi mente giraba con preguntas sobre qué vendría después, qué descubriría la investigación, qué consecuencias enfrentaría, cómo se vería mi futuro si es que incluso tenía un futuro en la industria bancaria. Me senté en mi automóvil caro en el estacionamiento vacío, y por primera vez en años, realmente lloré. No lágrimas educadas, sino sollozos feos y desgarradores que venían de algún lugar profundo dentro de mí. Dolor por la persona en que me había convertido, vergüenza por el daño que había causado a tantas personas, miedo por lo que estaba enfrentando, pero también tal vez, solo tal vez, el comienzo de un alivio de que ya no tenía que ser esa persona horrible, que podía elegir ser diferente, ser mejor, incluso si me costaba todo lo que tenía. Cuando finalmente conduje a casa esa noche tarde, miré mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas me reconocí a mí mismo, no porque me viera diferente físicamente, sino porque me estaba viendo con claridad por primera vez en años, viendo más allá del traje caro y el exterior confiado a la persona rota, arrogante y prejuiciosa que había debajo de toda esa fachada cuidadosamente construida, y fue aterrador, pero también de alguna manera fue el primer paso real hacia convertirme en alguien que valiera la pena ser, alguien de quien pudiera estar genuinamente orgulloso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las personas a tu alrededor realmente te ven? ¿Qué realmente piensan sobre tu comportamiento cuando no estás mirando directamente? Esa noche aprendí la respuesta a esa pregunta, y fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado en mis peores pesadillas, pero también fue el comienzo de algo nuevo, algo mejor, algo real. Las siguientes semanas fueron, sin ninguna exageración, el periodo más difícil y desafiante de toda mi vida hasta ese punto, una prueba brutal de investigaciones exhaustivas, entrevistas intimidantes, revisiones minuciosas y confrontaciones dolorosas que despojaron cada última pizca de mi dignidad profesional y me obligaron a examinar aspectos de mi carácter que había pasado años evitando cuidadosamente, enterrando bajo capas de autoengaño y racionalización. La investigación corporativa comenzó al día siguiente sin perder tiempo.
con un equipo de 3 personas del Departamento de Cumplimiento descendiendo sobre la sucursal como auditores forenses, solicitando archivos interminables, entrevistando al personal uno por uno, revisando grabaciones de seguridad con atención meticulosa, construyendo un caso integral que documentaba no solo el incidente con Roberto Chen, sino todo el patrón de comportamiento que había conducido a él a lo largo de mi tiempo como gerente. Tuve que sentarme a través de múltiples entrevistas largas e intensas, donde fui interrogado en detalle sobre mis políticas, mis métodos de entrenamiento, mis interacciones con clientes a lo largo de los años, y cada respuesta que daba parecía cavar el hoyo más profundo, revelar otra capa de comportamiento problemático que ni siquiera había reconocido como problemático hasta que fue diseccionado por investigadores profesionales que sabían exactamente qué preguntas hacer. Sacaron encuestas de satisfacción del cliente de años anteriores, y observé con horror creciente mientras leían comentario tras comentario de personas que se habían sentido juzgadas injustamente, descartadas sin razón, o discriminadas en nuestra sucursal específicamente, comentarios que había visto antes en revisiones mensuales, pero que siempre había explicado convenientemente como provenientes de clientes difíciles o personas que no entendían nuestro modelo de negocio sofisticado, pero escucharlos leer en voz alta en esa sala de conferencias fría, escuchar el dolor y la frustración en esas palabras escritas, hizo imposible mantener esas ilusiones cómodas por más tiempo. Los investigadores entrevistaron a mi personal, uno por uno, en sesiones privadas donde los empleados fueron alentados a ser completamente honestos, sin miedo a represalias futuras, y aunque nunca llegué a escuchar exactamente qué se dijo en esas entrevistas confidenciales, podía ver el alivio en los rostros de las personas cuando salían, el alivio de finalmente poder hablar con la verdad sin consecuencias negativas, y sabía que lo que estaban compartiendo probablemente era extremadamente condenatorio. Probablemente pintaba un cuadro de mi liderazgo que era incluso peor de lo que había admitido a mí mismo en mis momentos más honestos. Tuve que entregar correos electrónicos y memorandos que documentaban mis instrucciones al personal sobre priorizar ciertos clientes sobre otros basándose en criterios superficiales, y ver esas comunicaciones compiladas y analizadas sistemáticamente, ver el patrón claro que emergía de discriminación sistemática, disfrazada en lenguaje corporativo elegante, sobre asignación de recursos y enfoque estratégico, fue devastador porque eliminaba cualquier posibilidad de afirmar que esto fue solo un error aislado, solo un mal día. Esto era claramente intencional, claramente una filosofía que había desarrollado e implementado deliberadamente durante años, sin cuestionar sus implicaciones éticas. Durante este tiempo también tuve que continuar gestionando la sucursal de alguna manera, aunque mi autoridad estaba severamente socavada por todos sabiendo que estaba bajo investigación formal, por la presencia visible de investigadores corporativos trabajando en nuestras instalaciones, por la incertidumbre sobre mi futuro que colgaba sobre cada interacción, y rápidamente descubrí que liderar sin respeto genuino es casi imposible. Las personas seguían mis direcciones porque técnicamente tenían que hacerlo según la jerarquía organizacional, no porque quisieran o porque confiaran en mi juicio, y la diferencia era absolutamente marcada y dolorosa de experimentar día tras día. Roberto Chen regresó a la sucursal 2 veces durante esas semanas tensas, y cada vez que lo veía caminar por la puerta principal, mi estómago se apretaba con ansiedad paralizante y vergüenza renovada. Pero él fue amable de una manera que no merecía, casi bondadoso en su trato hacia mí, preguntando sobre los cambios que estaba implementando, ofreciendo sugerencias desde su perspectiva como cliente de mucho tiempo, y me di cuenta de que estaba genuinamente interesado en ver mejoras reales, que su amenaza de irse no era solo sobre castigarme, sino sobre crear un cambio positivo real que beneficiaría a otros clientes en el futuro. Comencé a implementar nuevas políticas inmediatamente, incluso antes de que concluyera la investigación oficial, porque calculé que si iba a caer de todos modos, también podría caer intentando arreglar lo que había roto en lugar de solo esperar pasivamente el veredicto. Eliminé el sistema de servicio escalonado que había creado,
Instituí entrenamiento obligatorio sobre sesgo inconsciente para todo el personal, incluyéndome a mí mismo. Creé un sistema de retroalimentación de clientes que realmente fue revisado y sobre el cual se actuó en lugar de ser ignorado. Y personalmente me comuniqué para disculparme con varios clientes que habían presentado quejas en el pasado, conversaciones que fueron humillantes y difíciles, pero también necesarias y, en algunos casos, sorprendentemente sanadores para ambas partes. Una mujer, la señora Patterson, a quien básicamente había ignorado durante sus visitas a la sucursal porque venía vestida con vestidos de casa simples y zapatos ortopédicos prácticos, se puso a llorar cuando llamé para disculparme personalmente y me dijo con voz quebrada que había sido cliente del banco durante 45 años desde que era una joven novia recién casada y que la forma en que había sido tratada en los últimos años la había hecho sentirse invisible y sin valor como persona. Y escuchar eso, saber que mi comportamiento había causado ese dolor profundo a alguien que había sido leal a esta institución por más tiempo de lo que yo había estado vivo, me destrozó de una manera que ningún castigo corporativo podría igualar. La investigación concluyó después de 3 semanas exhaustivas, con un informe que fue absolutamente demoledor en su evaluación de mi liderazgo y recomendó acción disciplinaria seria, incluyendo la posibilidad muy real de terminación inmediata de mi empleo, y fui llamado a una reunión con David Thornton y 2 ejecutivos de la oficina corporativa para discutir sus hallazgos y determinar mi destino profesional. Entré a esa reunión esperando ser despedido en el acto. De hecho, me había preparado mentalmente para ello durante días. Había comenzado a mirar ofertas de trabajo en secreto y actualizar mi currículum y prepararme mentalmente para la humillación de tener que explicar por qué dejé mi posición como gerente de sucursal, sin una buena historia que contar. Pero lo que sucedió fue de alguna manera mejor y peor que la terminación directa. Me ofrecieron una elección que no había anticipado. Podía renunciar y recibir un paquete de indemnización generoso y una referencia neutral que no detallaría las razones específicas de mi partida, esencialmente permitiéndome salvar la cara públicamente y seguir adelante a otra posición en algún otro lugar donde nadie conociera mi historia vergonzosa, o podía aceptar una degradación significativa, volver a ser asociado senior trabajando bajo nueva gerencia y demostrar a través de mis acciones, durante un largo periodo de tiempo, que genuinamente había cambiado y aprendido de esta experiencia devastadora. La primera opción era más fácil, más limpia, me permitía escapar del recordatorio diario de mis fracasos y comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie supiera lo que había hecho. Pero algo en mí, tal vez el primer crecimiento genuino que había experimentado en años, me hizo elegir la segunda opción más difícil. Me hizo elegir quedarme y enfrentar las consecuencias completas, y hacer el trabajo duro de reconstruir mi reputación desde cero absoluto. Aceptaré la degradación, dije con voz firme a pesar de mi terror interno, y vi sorpresa genuina destellar en sus rostros, porque claramente habían esperado que tomara el camino fácil de salida. Quiero quedarme y demostrar que puedo ser mejor que esto, que puedo ser el tipo de banquero que los clientes y colegas merecen tener. Y entiendo que eso va a tomar mucho tiempo, y entiendo que estoy comenzando desde cero absoluto, en términos de confianza ganada, pero estoy dispuesto a hacer ese trabajo, sin importar cuánto dure o cuán difícil sea. David Thornton me miró durante un largo momento, y no pude leer completamente su expresión compleja, pero finalmente asintió con la cabeza lentamente, y dijo con tono serio: «Está bien, Marcos, te daremos esa oportunidad de redimirte, pero entiende claramente que estarás en periodo de prueba por 1 año completo. Serás monitoreado muy de cerca en cada acción que tomes, y si hay cualquier indicación de que estás cayendo de nuevo en viejos patrones de comportamiento, estarás fuera inmediatamente, sin segundas oportunidades adicionales, sin apelaciones posibles, simplemente terminado. ¿Estamos absolutamente claros en esto?». Asentí con la cabeza, sintiendo alivio y aprensión en medidas iguales, alivio de que todavía tenía un trabajo y una oportunidad de hacer las cosas bien, aprensión sobre lo que iba a hacer pasar de ser el jefe a ser subordinado de otra persona, tener cada una de mis acciones examinadas con lupa,
tener que reconstruir desde cero cada relación profesional. El día que anunciaron mi degradación al personal fue absolutamente excruciante emocionalmente. Estar parado allí mientras la nueva gerente de sucursal, una mujer llamada Sharon Torres, que tenía 20 años de experiencia y una reputación sólida de liderazgo ético, fue presentada formalmente, observando a mis antiguos empleados reaccionar con alivio visible y esperanza renovada, sabiendo que estaban felices de verme degradado porque significaba que las cosas realmente cambiarían, y teniendo que aceptar que su felicidad ante mi fracaso estaba completamente justificada y merecida, dadas las circunstancias. Sharon me llevó aparte después del anuncio y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. He leído el informe completo sobre lo que sucedió aquí bajo tu liderazgo, y quiero que sepas que no creo en definir a las personas únicamente por sus peores momentos. Creo que las personas pueden cambiar genuinamente si realmente quieren hacerlo con todo su corazón. Así que voy a darte una oportunidad justa de probarte a ti mismo, pero también voy a exigirte responsabilidad estricta en cada paso. Y si no, puedes manejar eso con humildad. Deberías irte ahora mismo antes de que empieces. Le dije que podía manejarlo sin problema, que quería manejarlo más que nada, que estaba agradecido por la oportunidad, y lo decía en serio a pesar de saber que el camino por delante sería brutal y humillante. Los primeros meses trabajando bajo Sharon fueron una educación completa en humildad genuina y competencia profesional real, observándola interactuar con cada cliente exactamente de la misma manera respetuosa, independientemente de su apariencia o saldo de cuenta, viéndola construir relaciones genuinas basadas en confianza y servicio, en lugar de transacciones y números fríos, aprendiendo que el éxito real en la banca no se trata de cerrar los acuerdos más grandes, sino de crear valor genuino para las personas y ayudarlas a alcanzar sus metas financieras, cualesquiera que sean sin juzgarlas. Ella observaba mis interacciones con clientes regularmente y me daba retroalimentación constructiva pero directa, señalando momentos cuando mis viejos hábitos resurgen automáticamente, momentos cuando inconscientemente juzgaba o priorizaba, basándome en apariencias. Y tener esos puntos ciegos expuestos una y otra vez fue incómodo pero absolutamente necesario, como terapia física que duele intensamente, pero que sana si te comprometes con el proceso completamente. Comencé a ver a los clientes como individuos con sus propias historias únicas y luchas y sueños, en lugar de como números en un balance o comisiones potenciales. Comencé a hacer preguntas genuinas y realmente escuchar las respuestas con atención. Comencé a construir relaciones basadas en conexión auténtica en lugar de valor transaccional, y fue un trabajo más lento y más difícil que lo que había hecho antes cuando solo perseguía números, pero también fue más satisfactorio de maneras que me sorprendieron profundamente. Hubo un momento, aproximadamente 6 meses después de mi degradación humillante, cuando un hombre mayor entró a la sucursal, vistiendo ropa que estaba limpia pero claramente vieja y económica, y mi primer instinto automático, mi respuesta entrenada de años de prejuicio, fue descartarlo como poco importante, pero me detuve a mí mismo, reconocí ese patrón destructivo, y en su lugar me acerqué a él con apertura genuina y respeto real, y le pregunté cómo podía ayudarle ese día. Necesitaba asistencia para establecer un fideicomiso para sus nietos, y mientras hablábamos durante la siguiente hora, aprendí que era un veterano retirado que había ahorrado cuidadosamente toda su vida con disciplina admirable, y tenía una cartera modesta pero respetable, que quería asegurar que beneficiaría a su familia después de que se fuera, y ayudarlo con eso, ver la gratitud genuina en sus ojos cansados, sentir que realmente había servido a alguien, en lugar de solo procesar una transacción, me dio más satisfacción profunda que cualquiera de los grandes acuerdos que había cerrado durante mi tiempo como gerente de sucursal, cuando solo me importaban los números. Roberto Chen se convirtió en algo así como un mentor para mí durante este periodo de transformación, lo cual fue una gracia que absolutamente no merecía, pero que él ofreció de todos modos con generosidad increíble, reuniéndose conmigo ocasionalmente para tomar café y compartir conocimientos de su propio viaje desde la pobreza hasta la riqueza.
hablando sobre la importancia del carácter sobre la apariencia, del pensamiento a largo plazo sobre ganancias a corto plazo, de humildad y servicio e integridad. Todos los valores que había descartado como anticuados o irrelevantes, pero que estaba aprendiendo lenta y dolorosamente, que eran en realidad la base del éxito genuino y duradero. Me dijo una vez durante una de nuestras conversaciones que había considerado seriamente dejar el banco después de nuestro encuentro inicial, pero había decidido quedarse específicamente para ver si un cambio real sucedería, para ver si su confrontación conduciría a transformación genuina o solo a ajustes superficiales, y saber que estaba observando mi progreso, que se preocupaba lo suficiente como para invertir en mi crecimiento, incluso después de cómo lo había tratado tan terriblemente, me motivaba de maneras que las amenazas corporativas nunca podrían igualar. Mi vida personal también comenzó a cambiar profundamente, a medida que yo cambiaba internamente. Las relaciones que se habían desmoronado, debido a mi arrogancia, comenzaron lentamente a sanar con el tiempo. Mis padres notaron la diferencia en cómo hablaba, y me comportaba y me relacionaba con el mundo. Mi hermana me dijo con lágrimas en los ojos que me había extrañado, al verdadero yo, y estaba feliz de tenerme de vuelta después de años de perderme a la arrogancia, y comencé a entender cuánto mis problemas profesionales habían sido síntomas de problemas de carácter más profundos que infectaban cada área de mi vida. Comencé terapia, algo que habría considerado débil o innecesario en mi vida anterior cuando pensaba que era perfecto, y comencé a desempacar la inseguridad y la necesidad de validación externa que habían impulsado mi obsesión con el estatus y la apariencia. Comencé a entender que mi discriminación contra otros había sido enraizada en mi propio miedo de no ser suficientemente bueno, mi propia necesidad desesperada de sentirme superior como compensación por sentirme inadecuado en el fondo. Fue trabajo duro, trabajo doloroso, enfrentar aspectos de mí mismo que había escondido durante años detrás de trajes caros y logros profesionales, pero también fue liberador de maneras que no había anticipado, como limpiar una herida infectada. Duele intensamente, pero es absolutamente necesario para la curación verdadera y duradera. Para cuando terminó mi periodo de prueba de 1 año, era una persona fundamentalmente diferente de quien había sido cuando este viaje comenzó, diferente de maneras que iban mucho más allá de solo mi comportamiento en el trabajo, diferente en mi comprensión del valor y el mérito y el éxito, y lo que realmente importa en la vida, más allá de apariencias superficiales. Sharon me llamó a su oficina el último día de mi periodo de prueba, y me senté allí nerviosamente, todavía no del todo seguro de si había hecho suficiente, si había demostrado suficiente cambio, si podría continuar este viaje o si había quedado corto de alguna manera. «Marcos», dijo mirándome con esos ojos penetrantes que no perdían nada, «te he estado observando muy cuidadosamente durante el año pasado, y he visto un cambio real. No solo en tus acciones, sino en tus motivaciones, en quién eres como persona en tu núcleo. Y quiero que sepas que voy a recomendar que salgas del periodo de prueba y seas considerado para una promoción de regreso a gerente asistente de sucursal. No porque piense que has llegado a algún destino final, sino porque creo que estás genuinamente comprometido con el viaje de mejora continua, y eso es lo que realmente importa a largo plazo». Sentí lágrimas brotar en mis ojos de manera involuntaria, lo cual me habría avergonzado profundamente hace 1 año, pero que ahora reconocía como una respuesta emocional saludable a la gracia y la bondad inmerecidas, y le agradecí con voz quebrada. Le dije que nunca olvidaría la oportunidad que me había dado, la paciencia que había mostrado, el liderazgo que había modelado durante este año transformador. «No me agradezcas todavía», dijo con una leve sonrisa, «porque si obtienes la promoción, serás responsable de entrenar a nuestros nuevos empleados, y espero que les enseñes todo lo que has aprendido, que te asegures de que la cultura que hemos construido aquí continúe y crezca. ¿Puedes hacer eso?». Le dije que podía, que lo haría, que nada me haría sentir más orgulloso que ayudar a otras personas a evitar los errores que yo había cometido, pasar las lecciones que había aprendido a través de experiencia tan dolorosa. La promoción llegó 2 meses después, y esta vez,
En lugar de sentirme superior o con derecho a ella, me sentí humilde y agradecido, consciente de que esto era una responsabilidad y una confianza que necesitaba ganar cada día, no algo que se me debía o que merecía automáticamente por mi talento. Desarrollé un programa de capacitación completo para nuevos empleados que se centraba en el sesgo inconsciente, en ver al individuo en lugar del estereotipo, en construir relaciones genuinas en lugar de solo procesar transacciones, y contaba mi historia completa, toda la historia vergonzosa y embarazosa de mi caída, y lo que aprendí de ella, usando mi fracaso como una herramienta de enseñanza para ayudar a otros a evitar el mismo camino destructivo. Roberto Chen vino a una de estas sesiones de capacitación, a mi invitación, y compartió su perspectiva como cliente que había sido discriminado, y el impacto de escuchar directamente de él, de ver su humanidad y dignidad y gracia, fue poderoso para los nuevos empleados de una manera que mis conferencias solas nunca podrían lograr. Me reconecté con Jennifer y otros miembros del personal que habían intentado advertirme durante mi fase arrogante. Me disculpé con ellos adecuadamente, les agradecí por su paciencia y por no rendirse conmigo incluso cuando no merecía su fe, y aprendí a rodearme de personas que me desafiarían y me harían responsable, en lugar de solo personas que me dirían lo que quería escuchar. Mis métricas como gerente asistente de sucursal eran diferentes de lo que habían sido antes. Ya no era la persona que traía las cuentas más grandes o cerraba los acuerdos más llamativos, pero era la persona con los puntajes más altos de satisfacción del cliente, las reseñas más positivas, la mejor retención de empleados. Y aprendí que esas métricas, aunque menos glamorosas superficialmente, eran en realidad indicadores mucho más valiosos de éxito real y liderazgo sostenible. Todavía había días difíciles, todavía momentos en que me sorprendía a mí mismo cayendo en viejos patrones de juicio, todavía situaciones que activaban mi inseguridad y mi necesidad de probarme a mí mismo, pero ahora tenía las herramientas y la conciencia para reconocer esos momentos y elegir de manera diferente, hacer una pausa y reflexionar en lugar de reaccionar automáticamente, buscar perspectiva en lugar de asumir que tenía razón. Aprendí a disculparme rápidamente cuando cometía errores, a admitir cuando no sabía algo en lugar de fingir, a pedir ayuda en lugar de intentar hacer todo yo mismo. Todos los comportamientos que una vez había visto como debilidad, pero que ahora entendía como fortaleza verdadera. Mi relación con el dinero cambió también. Me deshice del automóvil caro y los trajes de diseñador, no porque no pudiera pagarlos, sino porque ya no los necesitaba para sentirme valioso. Aprendí a vivir más modestamente y realmente a ahorrar dinero, en lugar de gastarlo todo manteniendo una imagen vacía, y descubrí que la seguridad financiera real se siente mucho mejor que la actuación financiera superficial. Comencé a ser voluntario en un programa de educación financiera para familias de bajos ingresos, enseñando a personas que habían sido descartadas y juzgadas por instituciones, como los bancos, cómo administrar su dinero y construir riqueza, y la ironía de que yo, alguien que había sido tan prejuicioso contra personas sin riqueza visible, ahora sirviera a esa comunidad exacta, no se me escapaba, pero se sentía correcto, se sentía como una forma de devolver y continuar mi propio crecimiento y aprendizaje. Mirando hacia atrás ahora, 5 años completos después de ese martes catastrófico de octubre, cuando Roberto Chen entró a mi sucursal y expuso todo lo que estaba mal en mí, puedo ver todo el viaje con una claridad que habría sido imposible en el momento. Puedo ver cuán necesaria fue esa devastación, cómo la destrucción de mi carrera y mi ego creó espacio para que algo mejor creciera, cómo a veces la misericordia se parece a las consecuencias y la gracia se parece a la responsabilidad. Todavía estoy en la banca, todavía en Prestige Financial de hecho, pero en un rol completamente diferente ahora. Soy el director regional de experiencia del cliente y prácticas éticas, una posición que fue creada en parte como respuesta a los problemas que mi caso expuso en toda la organización. Y mi trabajo es asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más en nuestra organización. Capacitar a gerentes y personal sobre prácticas inclusivas, investigar quejas de discriminación, construir sistemas que prioricen a las personas sobre las ganancias
mientras aún mantienen el éxito financiero. Es un trabajo que amo profundamente, trabajo que se siente significativo de una manera que mi viejo trabajo nunca lo hizo, incluso cuando estaba teniendo éxito según métricas convencionales, porque ahora soy parte de crear un cambio positivo real, en lugar de solo enriquecerme a mí mismo o a la institución, sin consideración por el impacto humano. Todavía veo a Roberto Chen ocasionalmente. Nos hemos convertido en amigos de una manera que parece improbable dado cómo nos conocimos, y continúa compartiendo sabiduría de su viaje extraordinario, recordándome lo que realmente importa, haciéndome responsable con bondad. Me dijo recientemente que nunca había tenido la intención de destruir mi carrera ese día, que había estado genuinamente dividido sobre si reportar lo que sucedió o darme una oportunidad de cambiar, y que ver la transformación que vino de esa confrontación había renovado su fe en la capacidad de las personas para crecer. «¿Sabes?», dijo durante una de nuestras reuniones para tomar café, «he tenido dinero durante mucho tiempo ahora, y he aprendido que la riqueza puede revelar el carácter pero no lo crea. La persona que eres cuando no tienes nada es la misma persona que eres cuando lo tienes todo, solo con diferentes recursos para expresarlo. Y el trabajo que has hecho no ha sido sobre aprender a tratar mejor a las personas ricas. Ha sido sobre aprender a ver la humanidad en todo sin importar sus circunstancias. Y eso es trabajo de carácter, eso es trabajo del alma, eso es el tipo de transformación que realmente importa a largo plazo». Sus palabras me recordaron algo que mi padre había dicho cuando finalmente le conté la historia completa de lo que sucedió. Después de años de mantenerla oculta porque estaba demasiado avergonzado, mi padre, a quien había condescendido sobre su salario de maestro, me miró con ojos sabios y dijo: «Hijo, me alegra que hayas aprendido esta lección ahora, mientras todavía eres lo suficientemente joven para hacer algo con ella. Algunas personas pasan toda su vida sin aprender nunca que la riqueza y el valor son cosas diferentes, sin entender que cómo tratas a las personas cuando tienes poder sobre ellas es la verdadera medida de tu carácter». Pienso en todas las personas a las que lastimé durante mis años de arrogancia, todos los clientes que se sintieron descartados o devaluados, todos los empleados que trabajaron en una cultura tóxica que creé, todas las oportunidades de conexión genuina y servicio que perdí porque estaba demasiado ocupado actuando el éxito para ser realmente exitoso, y aunque no puedo deshacer ese daño, puedo aprender de él, puedo usarlo para alimentar mi compromiso de hacerlo mejor, de ser mejor, de crear sistemas y culturas que prevengan que otros cometan los mismos errores. Pienso en quién podría haberme convertido si Roberto Chen no hubiera entrado a mi sucursal ese día, si hubiera ido a un banco diferente o si de alguna manera me hubiera salido con la mía una vez más con mi comportamiento, y me doy cuenta de que probablemente todavía sería esa persona, todavía arrogante, todavía discriminatorio, todavía vacío por dentro a pesar de todos los marcadores externos de éxito, y aunque el precio del cambio fue alto, el costo de no cambiar habría sido infinitamente más alto. Este viaje me ha enseñado que la redención es posible, pero no es fácil. No es un solo momento de decisión, sino 1000 decisiones diarias de ser mejor, de resistir viejos patrones, de elegir humildad sobre orgullo, servicio sobre estatus, carácter sobre apariencia. Y algunos días hago esas elecciones bien, y algunos días lucho. Pero la clave es seguir eligiendo, seguir intentando, seguir creciendo, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando nadie está mirando para aplaudir tu esfuerzo. Si estás leyendo esto o escuchando esta historia, y reconoces algo de ti mismo en quien yo era, si has estado haciendo juicios rápidos sobre las personas basándote en cómo se ven, si has estado priorizando la imagen sobre la sustancia, si has estado construyendo tu éxito sobre una base de prejuicio y arrogancia, quiero que sepas que puedes cambiar, puedes elegir de manera diferente. No tienes que esperar tu propio momento catastrófico de ajuste de cuentas. Puedes comenzar ahora mismo, hoy, con la próxima persona que encuentres, verla completamente, valorarla genuinamente,
tratarla con la dignidad que todo ser humano merece independientemente de su apariencia o su saldo bancario. Y si has estado del lado receptor de este tipo de discriminación, si has sido juzgado o descartado, o tratado como menos que porque no te veías de cierta manera, o no encajabas en la definición estrecha de valor de alguien, quiero que sepas que su juicio dice todo sobre ellos y nada sobre ti, que tu valor es inherente y no depende del reconocimiento de nadie más, y que hay personas e instituciones por ahí que te verán y te apreciarán y te servirán con el respeto que mereces absolutamente. Entonces aquí está lo que quiero que hagas, y este es mi llamado a la acción, no solo para el engagement sino para un cambio real en el mundo. Quiero que pienses en la última vez que hiciste una suposición sobre alguien basándote en su apariencia. Piensa en cómo esa suposición afectó cómo los trataste, cómo interactuaste con ellos, qué oportunidades podrías haber perdido debido a tu prejuicio. Y quiero que te comprometas, ahora mismo en este momento, a abordar la próxima semana de manera diferente, a elegir conscientemente ver a las personas como individuos en lugar de estereotipos, a tratar a todos los que encuentres con respeto genuino y curiosidad, sin importar cómo se vean o qué asumas sobre sus circunstancias. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar o sentir o reconocer algo en ti mismo que necesita atención, deja un comentario abajo y cuéntame sobre ello. Cuéntame sobre un momento en que estuviste equivocado sobre alguien, o un momento en que alguien estuvo equivocado sobre ti, porque compartir estas historias crea comunidad y responsabilidad, y nos recuerda que todos somos obras en progreso, todos somos capaces tanto de errores terribles como de un crecimiento hermoso. Dale like a este video si crees que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, que nuestros peores momentos no tienen que definirnos si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de transformación, porque cada like es un voto por la esperanza sobre el cinismo, por el crecimiento sobre el juicio, por la creencia de que todos podemos ser mejores de lo que hemos sido. Suscríbete a Lo que viví para más historias como esta. Historias que no solo entretienen sino que desafían e inspiran, y tal vez, solo tal vez, cambian cómo ves el mundo y tu lugar en él. Historias contadas desde la perspectiva de personas que han aprendido lecciones duras y quieren compartirlas, para que otros puedan beneficiarse de sus errores, sin tener que cometer esos mismos errores ellos mismos. Y activa esa campana de notificaciones porque estas historias se publican regularmente, y no querrás perdértelas. No querrás perder la oportunidad de ser parte de una comunidad que cree en el crecimiento y el cambio, y las segundas oportunidades. Una comunidad que mira más allá de las superficies para ver la sustancia, que valora el carácter sobre la apariencia, que entiende que el trabajo más importante que hacemos no es construir nuestras carreras o nuestras cuentas bancarias, sino construir nuestro carácter y nuestra capacidad de ver y servir y valorar la humanidad en cada persona que conocemos. Recuerda, la próxima persona que encuentres podría ser tu Roberto Chen, la persona que parece no ser nada pero en realidad lo es todo, la persona que podría enseñarte la lección más importante de tu vida, si eres lo suficientemente humilde para aprenderla, la persona que podría cambiar tu trayectoria, si eres lo suficientemente valiente para permitirlo. Así que acércate a cada interacción con apertura y respeto, y curiosidad genuina, porque nunca sabes realmente con quién estás hablando. Nunca sabes cuál es la historia de alguien. Nunca sabes cómo tu trato hacia ellos podría afectar su día, o su autoestima o su fe en la humanidad. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por hacer este viaje conmigo. Gracias por estar dispuesto a mirar verdades incómodas sobre el prejuicio y la arrogancia, y las formas en que todos nos quedamos cortos de quienes queremos ser. Y gracias por creer, como he aprendido a creer, que siempre podemos elegir ser mejores, comenzando ahora mismo, comenzando con la próxima decisión que tomemos sobre cómo ver y tratar a las personas a nuestro alrededor.